Entonces, en los mercados de carbono me están diciendo que una tonelada de CO2 que emite una compañía de gas natural lo puede compensar con una tonelada de CO2 capturada por un bosque de Costa Rica. Eso no está bien con respecto del tiempo. O sea, sí son, ambas son una tonelada métrica, lo entiendo, pero con respecto del tiempo no tiene sentido. Estoy offseteando, estoy compensando una tonelada de carbono que estaba en el depósito fósil de hace miles de años con una tonelada de un bosque que se va a regresar en básicamente 50 años. Bienvenidos a Neto Positivo, un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente. Acompáñanos. Hola, mi nombre es Juana Manuela y esto es Neto Positivo. Hoy me acompañan Sebastián Moncada desde Medellín, Colombia, y desde Puebla, México, Ramón Bacre. Bienvenidos a los dos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás, Juana? Muy bien, hola, Sebastián. Con mucho gusto estar aquí. Ay, qué maravilla. Hoy vamos a tocar un tema que ya habíamos tocado en abril, cuando habíamos hablado con Edgar Ramírez sobre el biocarbón o biochar. En este episodio vamos a tocar el asunto con un enfoque diferente, ya van a ver, va a ser un poco más práctico, pero el episodio anterior, si quieren saber un poquito más acerca del biochar, lo pueden encontrar en su plataforma de podcast preferida. Bueno, vamos a hablar básicamente con un emprendedor. Ramón Bacre es director ejecutivo y fundador de Úmica. Y pues él nos va a contar acerca de los beneficios que el biochar tiene para el medio ambiente y sobre todo nos va a explicar cómo funciona como fertilizante y cuál es su uso en la agricultura. Esos son los temas que vamos a abordar hoy. Bienvenidos y comencemos. Quiero empezar preguntándole a nuestro invitado cómo ha sido su experiencia como emprendedor, cómo llegó al mundo del emprendimiento y qué lo motivó a emprender. Muchas gracias Juana y Sebastián, y también gracias a Edgar, que nos dio esa introducción tan bonita al tema del biochar. Él ya se convirtió en uno de los expertos a nivel mundial mexicano que conoce mucho del tema. Pero bueno, contestando tu pregunta, pues el hartazgo fue lo que me llevó. Yo siempre pensé que iba a hacer temas de ciencia, que me iba a estar como que pues, mi doctorado. A mí lo que más me apasiona del punto de vista de conocimiento es el tema de cómo surgió la vida, cómo es que estamos aquí. De hecho, en algún momento tomé cursos de astrobiología, eso es, bueno, es otro tema, ¿no? Pero ¿por qué te digo eso? Porque para mí fue como que un hallazgo el entender la importancia que tiene el suelo en el sistema de la Tierra, en el sistema en el que vivimos. Yo soy biotecnólogo de profesión, estudié ingeniero en biotecnología y luego hice una maestría en ciencias de la Tierra. Entonces yo siempre pensé trabajar en temas de investigación y en temas de, sobre todo, materia orgánica, cómo es esa como pequeña distinción entre lo vivo y lo no vivo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo interacciona el suelo? ¿Cómo interaccionan los elementos? Entonces, todo eso siempre me encantó. Y ahí conocí la importancia del suelo durante la maestría, en temas ambientales, y conocí que en temas de ciclo de carbono, el suelo pues es muy importante, y ahí también entendí pues la importancia del biochar. Bueno, ahí fue como el interés en cuanto al suelo, pero ahí todavía no tenía como que las ganas de emprender. ¿Cómo fue que brinqué? Pues algo que, o sea, fueron muchas cosas, pero ya como que la gotita que derramó el vaso fue, tomé un diplomado allá en la UNAM, en la Ciudad de México, un diplomado muy padre, muy bueno, en temas de diseño y ejecución de políticas públicas en materia ambiental.
Ese diplomado es muy, digamos, académicamente es de muy alto nivel, pero es sumamente frustrante. Yo creo que casi se me hace un agujero en la panza cuando tomé ese diplomado. ¿Por qué? Porque imagínate, te metes a fondo en conocer la política pública en un país, pues como México, en temas ambientales. Entonces empiezas a ver que se toman decisiones, pues que en lugar de utilizar la ciencia o el conocimiento, pues realmente son decisiones políticas o económicas o de puros intereses pues creados. Por ejemplo, la ley minera aquí en México es una burla en cuanto a las facilidades que le dan a empresas extranjeras pues los bajos costos que implican para ellos el sacar una licencia o permiso para la explotación minera y es sumamente injusta para las poblaciones. Bueno, es un ejemplo. Y ni se diga en la parte de impacto ambiental. En la parte de impacto ambiental, o sea, la ley prácticamente les deja hacer lo que quieran, cuando quieran, como quieran, y o sea, la manera en cómo controlar o cómo desarrollar soluciones ambientales es sumamente frustrante. Entonces, eso, cuando terminé el diplomado, dije, no, bueno, yo la verdad no quiero seguir el camino de la investigación y me voy a poner a generar una empresa, algo que pueda como revertir un poquito este problema que tenemos enfrente. Y esa es la razón por la que empecé a emprender. Vale, yo quiero que empecemos a hablar de Úmica, de tu empresa, y voy a empezar por leer lo que encontramos en la página web. Dice, Úmica es una empresa de base tecnológica mexicana fundada en el 2019 y especializada en el sector agroecológico y en la agricultura regenerativa. Hasta ahí lo entendemos todo. Pero luego dice, a través de las ciencias del suelo con un enfoque edafogenético, yo quisiera que nos explicaras esos términos cuando termine de leer el párrafo. La biotecnología, el biochar, la tecnología de datos y la colaboración con pequeños agricultores, Úmica busca revertir la crisis climática y ecológica a través del modelo Úmica, que consiste en transformar la agricultura convencional en sistemas regenerativos adecuados al contexto local y priorizando la justicia económica y la equidad de género. Creo que en ese párrafo, bueno, se resumen un montón de cosas que hace tu empresa, pero para que los oyentes puedan comprender mejor de qué se trata, entonces quiero que nos cuentes tú, pues sí, en qué consisten esos conceptos que se mencionan ahí. Claro, con todo gusto. De entrada es un reto, de hecho creo que es uno de los retos más interesantes cuando desarrollamos Úmica, el poder comunicar la importancia que tiene el recurso suelo en prácticamente todo lo que hacemos. Y de ahí vienen esas palabras o esas palabrejas raras que ahorita con todo gusto trato de explicar. Primero, pues bueno, entender que realmente nuestra conexión con el planeta Tierra, pues a veces por nuestra vida, llamémosle moderna, pues la perdemos. O sea, realmente, por eso siempre yo pregunto, en qué te afecta a ti al día a día el cambio climático? A veces pareciera que no nos afecta en nada, o sea, seguimos con nuestra vida como si nada pasara y no nos estamos dando cuenta que, pues, literalmente estamos matando al mundo. Y bueno, pero ahorita voy a eso. Contestando tu pregunta, el enfoque es que todo empieza con el suelo. Todo empieza en el suelo, desde el tema del desarrollo de la vida. De hecho, parte del nombre húmica comparte la misma raíz latina que humano, que básicamente el significado o que se le da es el ser proveniente de la tierra. Entonces, bueno, de ahí venimos y cómo realmente tiene impacto. Bueno, pues, lo primero que tenemos que entender es que del suelo viene pues prácticamente cualquier alimento que consumimos, de muchos sentidos, desde simplemente los elementos, llamémosle carbono, el hidrógeno, todos los que forman parte del ciclo de la vida, que son los famosos CHOM, que bueno, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, y esos son los elementos básicos para la formación de vida. Entonces, todo empieza con el suelo y toda la estructura en la que está basada nuestra alimentación parte de un buen manejo del suelo o un manejo integrado del suelo, que no lo estamos haciendo.
no lo hemos perdido de vista la importancia que tiene alrededor del mundo, no entendemos su complejidad, nos falta mucha información de cómo, bueno, lo primero que hay que entender, por ejemplo, es que es un recurso no renovable. Cuando tú pierdes un suelo, se perdió para siempre. Entonces, a veces eso también nos cuesta trabajo de entender y no lo cuidamos, no nos interesa. Entonces, así como otros recursos naturales como el agua, el suelo, al momento de que lo perdemos, pues ponemos en riesgo nuestra existencia y la existencia de otros seres, pues, otros seres vivos, ¿no? Bueno, con esa base es que tratamos de traer a la realidad, pues, propia de la importancia que tiene el suelo. Entonces, hay que empezar a entenderlo, hay que empezar a ver qué condiciones son las adecuadas para generar los procesos de alimentación, los procesos de producción de alimentos. Y ahí entran un montón de paradigmas, paradigmas que hemos desarrollado en un contexto de modernidad, en un contexto de tener las cosas lo más pronto posible y con mayor volumen, y esa es la agricultura, son como que las bases de la agricultura convencional, que como ustedes saben, en los 70s, 60s hubo un descubrimiento, que incluso fue una revolución, la famosa Revolución Verde, que fue el entender cómo sintetizar pues las moléculas en forma de sales para alimentar a las plantas. Y esos son los famosos fertilizantes. Entonces, eso permitió aumentar rendimientos de una manera, pues, sumamente importante, unos porcentajes altísimos en comparación a lo que se hacía previamente, y así nos empezamos a alimentar. Bueno, con todo ese paradigma, pues de repente empezamos a repetir la manera de producir alimentos de la misma forma en todos lados. Y lo que sucedió ahí, que pues no nos dimos cuenta hasta, o bueno, o tal vez solamente algunas personas se daban cuenta, pero en pocas palabras nos valió sombrilla, es que en ese paradigma de producción de alimentos estamos tirando todo lo que son bosques, selvas, para producir pues un grano, producir un sistema de monocultivos que tenga altos rendimientos. Eso es el principal driver, desde mi punto de vista, el principal motor de la pérdida de biodiversidad alrededor del mundo. O sea, o sea, quiero decir, es que cuando decimos pérdida de biodiversidad, suena como muy suavecito. Es la mayor razón de que estamos matando a prácticamente, o sea, si ustedes checan ahí en línea, son cerca de 40,000 especies de animales y plantas a nivel mundial. 40,000 especies, o sea, una especie tiene millones de individuos. Multiplícalo por 40,000 a nivel del mundial. Eso estamos haciendo para producir nuestros alimentos. O sea, es el principal motor de la matanza de especies animales y vegetales. Y bueno, eso Vale, pues o sea, tenemos que parar. Pero bueno, por ahí viene esos términos de que todo inicia con el suelo y de cómo nace o el concepto de húmica, por ahí viene. El enfoque entonces afogenético tiene que ver con los procesos del suelo, ¿cierto? De Por eso se llama acuerdo. así. De Ok, acuerdo. Siendo así directos y rápidos con ese concepto, es genético, es como el inicio, el origen. Edafo viene de suelos. Entonces, el origen del suelo y los procesos que se dan en el suelo para que todo funcione. Entonces, empezando a perfecto, entender eso, de ahí parte todo. vale, al principio perfecto. dijimos que este episodio íbamos a hablar sobre biochar, pero primero, antes que nada, queremos preguntarle a la audiencia si saben qué es biochar. Y ya pues también Ramón nos va a dar una breve definición. Y también los quiero invitar a quedarse hasta el final del episodio, que vamos a hablar de, digamos que tal vez el tema que ha hecho revivir a este mercado, y son los mercados de carbono. O sea, el tema que ha hecho que el biochar se vuelva hoy en día, digamos, nuevamente vuelva a estar de moda y la gente está hablando de él. Bueno, empecemos con eso. ¿Qué es biochar? Así súper breve, y si quieren un poquito más digamos, una explicación más profunda, pueden ir a escuchar el episodio del que hablábamos al principio, que lo encuentran en las plataformas. Sí, con todo gusto. El biochar no es más que un tipo de carbón vegetal que es un tipo de carbón vegetal, digamos, científicamente o ingenierilmente diseñado.
Entonces, tú haces condiciones especiales para producir ese carbón vegetal y buscas que tenga una función específica ese biochar. Básicamente, para ponerlo en palabras más sencillas, imagínense al biochar, o sea, como un carbón vegetal, pero ese carbón vegetal tiene muchísimos poros, muchos, muchos poros, tanto grandotes como chiquitos. Y además de los poros, tiene una superficie química que se le conoce como adsorción. Básicamente es como si fuera, si lo pensamos nosotros, imagínense una esponja. Una esponja tiene muchos poros ahora imagínense una esponja pegajosa. La parte pegajosa sería esa superficie de absorción. Entonces, todo lo que toca esa esponja, que esté cargado sobre todo de cargas negativas, y que esté cargado básicamente en el suelo, se le va a adherir a ese carbón vegetal. Y en otras aplicaciones, por ejemplo, se puede usar el biochar en la industria de la construcción, en el cemento, se puede ocupar incluso para alimentos, alimentos de ganado, se puede ocupar para filtros de agua, en fin, tiene múltiples aplicaciones. Pero imagínense como que lo principal es muy poroso y es muy pegajoso. Y entonces eso hace que sea muy versátil yo creo que la versatilidad y la siguiente característica importante es un material sinérgico. Al tener esa interacción, tú puedes ocupar un poquito de biochar, mezclarlo con algo y le va a dar como muchas propiedades nuevas a ese algo con lo que lo mezclaste. O al revés, puedes mezclar un poquito de algo con mucho biochar y ese biochar va a tener características como que distintas o nuevas. Y eso hace sinergia entre materiales y eso hace que sea muy versátil, muy útil, y se puede ocupar en múltiples cosas. Y ya nada más para tener la idea de cómo esto se conecta con el tema de carbono, ese biochar o ese carbón vegetal, pues en su mayoría es carbono, carbono que viene de la biomasa vegetal. Y como ustedes saben, la biomasa vegetal viene de un proceso de fotosíntesis donde el carbono estaba en el aire, pasó por una fijación biológica que involucra al carbono, al CO2 del aire, al oxígeno que está, digamos, en los tejidos de las plantas y al agua, o más que nada el oxígeno que está en el agua y en los tejidos, y de repente se libera oxígeno por parte de las plantas y se fija CO2 del aire en los tejidos vegetales. Entonces, convertimos esos tejidos vegetales, ese carbono que venía del aire, que ahora está en el tejido vegetal, lo convertimos a biochar, a carbono vegetal, que ahora ya está estable, ya no se va a regresar a la atmósfera de manera tan sencilla. Y ahí es donde se captura el carbono. Si quieren, podemos ahondar un poquito más en esto para tratar de clarificar cómo es que se captura el carbono, pero esa es la base como más sencilla. Sí, yo creo que ya tenemos una idea general de lo que UMICA hace, pero como yo leí hace un momento, también UMICA tiene un enfoque especial porque pues tiene muy claro que prioriza la justicia económica y la equidad de género. Entonces yo quisiera preguntarte cómo se relaciona la empresa con las mujeres y con los campesinos, qué lugar les está dando en la interacción que tiene con ellos, pues para poder alcanzar ese propósito. De acuerdo, mira, para contestar esa pregunta voy a tratar de irme así como que los pasitos de cómo llegamos ahí, porque de hecho fue como hasta un descubrimiento de nuestra parte. Lo primero que quiero decir, y parto del biochar, es que yo no conozco ninguna empresa exitosa o que haya sido, que haya crecido, que se haya consolidado, que venda puro biochar. Y así como que todos siempre me dicen, y sobre todo cuando voy a foros de biochar, oye, ¿qué te pasa? Me quieren agarrar a cachetadas. Eh, lo que yo conozco es que el biochar, o sea, lo que las empresas exitosas hacen con el biochar es vender un beneficio que logra el biochar, ¿vale? No el biochar per se. Entonces, eso quisiera como que ahorita dejarlo ahí en el aire para que lo retomemos. ¿Pero por qué lo digo? Porque justo a partir de esos beneficios es que llegamos a los agricultores. Los beneficios que tiene el biochar en suelos pueden ser múltiples.
pueden ser desde el punto de vista de nutrición de las plantas, puede ser de detonar la microbiología del suelo, puede ser la retención de la humedad del suelo. Entonces, el biochar muchas veces se confunde el término, no es un fertilizante como tal digamos, para alimentación de las plantas, sino más bien es un mejorador de suelos. Es un mejorador de condiciones del suelo, y justo lo bonito del biochar es que puede mejorarte un montón de cosas. Y ahí viene justo la pregunta, ¿qué quieres mejorar en el suelo? Y puedes diseñar un biochar para mejorar cierta cualidad o cierta capacidad del suelo. Esa ¿Nos es la parte. podrías dar, perdón que te interrumpa, un ejemplo de cómo se puede emplear el biochar junto con otros abonos o cuáles son las ventajas, Claro, por supuesto pues que en sí. términos Eh, prácticos de usar el biochar en vez de cualquier otro fertilizante? por supuesto que sí. Mira, por ejemplo, en climas tropicales y en suelos que son como tropicales, generalmente hay mucha humedad. La roca madre de este tipo de suelos orienta a los procesos de suelos, se le llaman edafogenéticos, edafoecológicos, para generar condiciones de acidez. Muchos suelos son esos famosos suelos rojos, por ejemplo, en Colombia hay muchos, aquí en México, e incluso también suelos de origen volcánico. En fin, hay muchos procesos ahí que es largo de platicar, pero lo que quiero llegar es, en este tipo de suelos, tú puedes tener, por ejemplo, pHs muy bajos, ácidos. Entonces, el biochar, tú puedes utilizarlo directamente en las raíces de las plantas para amortiguar un poquito, por ejemplo, ese pH. Y también tú puedes poner un biochar que tenga, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, que tenga hongos micorrízicos, que esos hongos lo que van a hacer es liberar, junto con las bacterias, liberar el fósforo que está como atrapado en suelos ácidos. Entonces, en muchos casos, el fósforo, que es un macronutriente de los principales de las plantas, ya está en el suelo, pero las plantas no lo pueden absorber porque no está disponible, está atrapado por el pH ácido, y lo que sucede es que los iones de aluminio se meten en lugar del fósforo. Entonces tú pones biochar a nivel de la rizósfera, a nivel de las raíces, y puedes amortiguar ese efecto y puedes liberar el fósforo, o por medio de las bacterias ayudar a que se solubilice y las plantas lo pueden empezar a tomar. Entonces, ahí tenemos una mejora directamente en temas de microbiología y en temas de nutrición. Simplemente por meter biochar, mejorar esa condición, ya pueden alimentarse del fósforo que está ahí presente en esos suelos. Ese es un ejemplo, hay muchos otros, donde tú puedes utilizar la versatilidad del biochar. Eh, bueno, no sé si eso contesta tu pregunta o algo más. El agua también, por ejemplo, la humedad del suelo lo puedes regular con el biochar, también te sirve mucho para ello. Sí, y lo que pasa es que con toda esta información, entonces me pones a pensar si se necesita un conocimiento muy específico y pues muy preciso para poder poner en práctica el uso del biochar. ¿Cómo se puede, cómo se difunde ese conocimiento entre la gente que cultiva, por ejemplo? ¿Cómo se está haciendo ese trabajo para que de verdad se haga de una manera responsable y efectiva? Definitivamente, o sea, das en el clavo. Eso, o sea, el biochar es víctima de su propio éxito. ¿Qué quiero decir con eso? El biochar es sumamente versátil. O sea, para empezar, como dicen algunos autores, no deberíamos de decir biochar, deberíamos de decir biochars con S o biocarbones en español, porque son de múltiples tipos. O sea, por cada tipo de biomasa que tú utilices para hacer un tipo de biochar, vas a tener características diferentes. Por distintas temperaturas en el proceso de producción del biochar, vas a tener características diferentes. Entonces es variado lo que puedes hacer, es muy versátil, sumamente versátil. Entonces, ¿eso qué, o sea, qué origina? Pues que tienes muchos beneficios.
pero justo pasa lo que acabas de comentar. Como es tan versátil, pues de repente tienes que tener conocimiento especializado para entender qué carambas estás haciendo. Y eso es bien difícil en la práctica. De hecho, me ha pasado muchas veces. Cuando vas con el productor, lo que ellos quieren así, oiga, ingeniero, dígame cuánto le he hecho a mi planta. Y entonces yo me quedo como que, quiero contestar esa pregunta. O sea, sé que puedo contestártela, pero si te la contesto así, no, pues échale 1 kilo por planta, 1,5 kilos o 2 kilos. Si te la contesto así nada más, voy a estar siendo irresponsable porque no funciona así, o sea, no es nada más llego y lo aplico y ya va a funcionar. No. Tengo que saber, punto número uno, qué quiero hacer con el biochar, o sea, para qué lo voy a usar, o sea, qué quiero lograr. Y ahí es donde entra el tema de diagnóstico de suelos, que es lo que empezamos nosotros con UMIC. Lo primero que tenemos que hacer es definir objetivos, o sea, busco un diagnóstico de suelos y es como, yo siempre hago ¿cómo se llama? La comparación, la analogía de suelos con un diagnóstico médico. O sea, imagínate que tú quieres pues mejorar tu salud pues tú tienes que ir con el médico y poner un objetivo, o sea, ¿qué quieres con tu salud? O sea, ¿hacia dónde va? No nada más de salud en general. Pues lo mismo en el suelo. Tienes que ver si el problema es de temas de humedad, si el problema es que tienes suelos muy arcillosos, si tienes suelos muy arenosos donde se pierden todos los nutrientes. O sea, hay muchas cosas que puedes trabajar y esa es la parte difícil en la práctica, porque en la práctica, pues el agricultor no se quiere meter en problemas, quiere simplemente que llegues con lo que hace un fertilizante. O sea, esa es la gran fuerza del paradigma de los fertilizantes. Échale 5 kilos de NPK por, no sé, estoy inventando, ¿no? O sea, échale, digamos, unos 90 kilos por hectárea para producir tantas toneladas de maíz o 40 y tantos kilos y así te vas, ¿no? Esas recetas es la parte como que difícil del biochar. Es sumamente complicado hacer recetas así de biochar porque en unos suelos va a funcionar y en otros suelos no. Vale, genial. Bueno, al principio del episodio también hablábamos que el biochar se está, digamos que está tomando esta relevancia también por los bonos de carbono, nos lo decías por fuera de micrófonos, nos decías como que había un cambio o había como un revivir del biochar. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, justo va en esta idea. Como les digo, el biochar es sumamente versátil. Entonces, una de las cosas también difíciles en términos de hacer negocio con biochar es que los precios son cambiantes. O sea, la misma sustancia, pues sí, el biochar, el mismo elemento, no tiene el mismo precio cuando lo utilizas para suelos que cuando lo utilizas como filtro de agua o, por ejemplo, para la industria cosmética. Entonces, cuando tú quieres hacer modelo de negocio, sacar tus costos, ¿cuánto cuesta 1 kilo de biochar? Pues ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Y le vamos a poner un precio, ¿cuál es el valor que tiene en el mercado? Entonces, ¿por qué comento esto? Porque justo al principio pues digamos, por ahí de los años, no sé, entre 2005 a 2012, por así decirlo, muchas empresas del agro, no, pues vamos a hacer biochar, ¿no? Para el agro. Y empezaron a ver que como es tan versátil y los precios como que es difícil de tenerlos como que estables, pues se te hace muy caro producir un fertilizante de biochar y para la agricultura pues generalmente necesitas volumen, o eso es lo que se buscaba en un principio, hacer mucho volumen de producción de biochar y entonces pues ahora cómo lo aplico, ¿no? Y luego me doy cuenta de lo que les dije ahorita, ¿no? Pues es que en este suelo sí funciona y en este suelo no. Con este cultivo sí funciona bien y en este no tanto. Entonces empiezas a tener mucha variabilidad tanto de precios como de resultados en la aplicación. Y ahí, pues como que las empresas que se enfocaban meramente en producir biofertilizantes o abonos basados en biochar, pues empezaron a ver que no es tan fácil tener éxito económico. Y empezó como de hecho, varias empresas pues desaparecieron. Luego, el proceso de producción de biochar es muy atractivo. Es un proceso bioenergético que tal vez les comentó Edgar, donde muchas de las empresas venden equipos para hacer biochar porque puedes generar
energía limpia a partir de los residuos de biomasa y puedes recircular esa energía en tu mismo proceso y obtener biochar ahí. Y puedes generar biocombustibles también. Entonces, muchas empresas se dedicaban a la producción de biochar, pero el biochar era como una, o sea, desde el punto de vista energético, el biochar era como una consecuencia, era un byproduct, y entonces, pues el modelo de negocio era completamente diferente. Entonces, todo eso fue como que evolucionando, evolucionando, y llegó una crisis por ahí del 2016, 17, donde ya, pues como que no pegó el concepto, no fue suficiente, es tan variable, tan versátil los precios. Muchas empresas que se dedicaban a hacer fertilizantes con biochar se brincaron a hacer filtros para agua, y tratamientos de bioenergía, de producción de energía, etcétera. Entonces, muchas desaparecieron y muchas empezaron a migrar del área donde trabajaban previamente. Y de repente hubo una serie de empresas, una en particular en Finlandia, en los países nórdicos, donde lograron como que romper un hito. Empezaron a generar los primeros, como los primeros registros de estabilizar carbono y que alguien pagara por ello. O sea, fue como, no fue un crédito de carbono como tal, pero fue lo más parecido a ello. O sea, alguien ya les pagó por el valor de la captura de carbono que puede generar el biochar. Y eso fue lo que rompió, digamos, como la superficie o esa barrera. Y entonces el valor del biochar en términos de cambio climático, esa promesa que todo el tiempo hablábamos, y pues yo también lo estuve trabajando mucho tiempo, hasta que no sucedió eso, fue que es como que se abrieron las puertas de los mercados de carbono y de repente se vino, pues, una avalancha. Entonces, una avalancha donde el valor que tiene el biochar, y si quieres ahorita como que aterrizamos más porque a veces se queda uno en el aire, cómo es que se captura el carbono y cómo es que se generan los créditos de carbono con biochar, pues tomaron mucha relevancia y la industria revivió completamente. Empezaron a salir muchos proyectos de biochar en todo el mundo y ahorita, pues, si quieres, platicamos más de eso. Vale, Ramón, nos hablaste nos tocaste un poco el tema de los créditos de carbono, pero explícanos un poquito más cómo, digamos, cómo se generan esos créditos de carbono, eh, cómo es ese proceso, digamos, de generación de créditos de carbono. Y me interesa sobre todo, pues, conocer tu opinión sobre cuál crees que es como la calidad de esos créditos de carbono. Últimamente hemos escuchado, bueno, están saliendo muchos papers que indican que algunos mercados de carbono pueden estar sobreestimados, digamos, emitiendo más bonos de carbono de lo que realmente se está capturando en la vida real. Danos un poquito tu opinión sobre ese tema. Sí, con todo gusto. Gracias, Sebastián. Y gracias, Juana. Mira, de entrada es un tema que incluso amerita otra cápsula así para profundizar lo más que se pueda, ¿no? Pero ahorita quisiera dar algunos puntos importantes. Número uno, yo soy muy crítico de los mercados de carbono. Le encuentro una falla de origen muy importante, que es la siguiente. Yo, desde el punto de vista del ciclo del carbono, el problema que tenemos nosotros en cuanto al calentamiento global es un tema de acumulación. Entonces, ¿acumulación de qué? Pues de carbono. ¿En forma de qué? De CO2, o sea, que es un gas que se acumula en la troposfera, las partes sobre todo más próximas a la superficie terrestre, ahí donde se acumula el CO2 y hace ese efecto invernadero, ese efecto como una cobija que no deja escapar la radiación solar y por lo tanto se acumula el calor en la superficie del planeta. Bueno, una acumulación, por definición, de punto de vista ingenieril, es básicamente el aumento de una sustancia de masa con respecto del tiempo y en un volumen definido. Entonces, eso es una acumulación, esa es una concentración, en este caso de CO2, que va aumentando con respecto del tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque para mí esa es la falla de origen en los mercados de carbono. El tiempo no se toma en cuenta. O sea, no sé por qué razón, desde el punto inicial,
se toma solamente como un absoluto. Es decir, los mercados de carbono se basan en la compensación, que de hecho ahorita quiero profundizar en eso. La compensación es como el primer concepto donde nace todo esto con proyectos desde el protocolo de Kioto, donde tú, que eres una industria pues extractiva, que utiliza sobre todo combustibles fósiles, estás quemando 1 tonelada de CO2. Pongámoslo como 1 tonelada, ¿no? Que es la base de un crédito de carbono. Que de hecho, bueno, hago aquí un paréntesis. Un crédito de carbono corresponde a la captura de 1 tonelada de CO2 o la compensación de 1 tonelada de CO2 emitida por otra tonelada que es absorbida o que es removida o que es capturada. Eso es un crédito como tal y se le pone un precio en el mercado. Bueno, entonces, se está tomando como base que 1 tonelada de CO2 que se emite es exactamente lo mismo a 1 tonelada de CO2 que digamos que se baja de la atmósfera o que se deja de emitir. Bueno, desde mi punto de vista, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque tienes que tomar toneladas con respecto del tiempo para poderlo comparar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que en el ciclo de carbono, tú tienes toneladas de CO2 que están circulando de manera continua en un ciclo que se le llama ciclo corto de carbono, que es el CO2 que está, de hecho, el ser humano forma parte de ese ciclo. En este momento, nosotros tres estamos tomando CO2 del aire, perdón, oxígeno del aire y emitiendo CO2 al aire. O sea, ese es el ciclo corto, todo el tiempo lo estamos respirando. Eso hacen las plantas, eso hace la fotosíntesis, eso hace el ciclo corto de carbono todo el tiempo. Y básicamente el 99%, 98% de carbono que se fija por los bosques, por la fotosíntesis, por el plancton en el océano, etcétera, se devuelve a la atmósfera en ciclos de años, a lo mucho décadas, 15 años, 20 años, todo ese carbono que se fijó se regresa a la atmósfera. Ese es el ciclo corto de carbono. Y el ciclo largo de carbono es aquel carbono que estaba en la atmósfera y que llegó por diferentes procesos geológicos, diferentes procesos propios del ciclo de carbono, por ejemplo, los sedimentos marinos, que toman milenios para que ese ciclo se complete. Entonces, ¿qué hicimos los seres humanos? Encontramos reservas de combustibles fósiles, que de hecho el nombre ya lleva ahí el concepto del tiempo. Son fósiles porque tienen años, o sea, eras geológicas atrás, básicamente miles de años, que ese carbono está en depósitos en el subsuelo, ya sea en forma de gas natural o en forma del petróleo crudo. Entonces, nosotros agarramos ese carbono de ciclo largo que está enterrado, lo quemamos, lo oxidamos y lo mandamos a la atmósfera. Y ese es el carbono que se ha estado acumulando por los últimos 2, 3 siglos de manera casi exponencial, en forma de CO2, y esa es la acumulación. Entonces, en los mercados de carbono me están diciendo que 1 tonelada de CO2 que emite una compañía de gas natural lo puede compensar con 1 tonelada de CO2 capturada por un bosque de Costa Rica. Eso no está bien con respecto del tiempo. O sea, sí ambas son 1 tonelada métrica, lo entiendo, pero con respecto del tiempo no tiene sentido. Estoy offseteando, estoy compensando 1 tonelada de carbono que estaba en el depósito fósil de hace miles de años con 1 tonelada de un bosque que se va a regresar en básicamente 50 años. Claro. ¿Sí? Entonces estamos Entonces, cambiando algo de ciclo largo por ciclo corto, pues algo más o menos por el estilo. exacto, yo lo veo como una analogía, como una fuente. Una fuente tienes agua circulando, ¿no? Que está en equilibrio. Si tú agarras y le empiezas a aventar cubetas de agua en exceso, pues ¿qué va a pasar con esa fuente? Se va a desestabilizar, se va a acumular agua. Entonces, básicamente lo que el ser humano tiene que hacer es dejar de echar agua extra. Y si vas a compensar, si estás echando agua extra, no puedes compensarlo con el agua original que está circulando de forma natural. No, tienes que remover el agua extra que estás echando al sistema, porque si no,
pues literalmente es como si te estás hundiendo en el océano, en tu barquito, y agarras el agua del mar y la regresas al mar. Pues, o sea, no, o sea, la acumulación, la que importa es la que te está hundiendo en tu barco. Ujú. Entonces, eso estamos haciendo compensando emisiones fósiles con emisiones de bosques. Eso hacemos. No tiene sentido. Vale, y cuando hablamos de biochar específicamente, cuál es tu opinión sobre, digamos, los certificados de carbono emitidos a partir del biochar? ¿Qué, qué características tienen esos bonos? Digamos que ahí me preguntaba como al tema de calidad. ¿Qué tan buena calidad se genera con el biochar? ¿Qué tanto, digamos, qué tan adicional, qué tan duradero en el tiempo es esto que estamos hablando? De acuerdo, ahí viene la parte bonita del biochar. Justo se hace el esquema opuesto y es por eso que me enamoré de esa tecnología. Desde mi punto de vista es la manera más fácil que tenemos los seres humanos y que está a la mano y que está a la mano de prácticamente de cualquier comunidad de transformar carbono de ciclo corto a carbono de ciclo largo, o sea, hacer justo la compensación inversa. Es decir, tú tomas carbono de ciclo corto que se fijó, por ejemplo, yo utilizo bambú. El bambú, al momento de crecer, tiene un crecimiento rápido en años, fija el carbono, más o menos unas 15, 20 toneladas por hectárea, dependiendo de la especie, y esas 15, 20 toneladas de CO2 fijado tú puedes convertirlo a biochar. Una vez que lo estabilizas, ya pasa del ciclo corto de décadas a un ciclo largo que por lo menos son siglos. Incluso dependiendo del suelo, dependiendo de la interacción con las arcillas y con los minerales, puede ser un ciclo hasta de milenios. Y esa es la gran diferencia con las compensaciones, o en este caso los créditos de carbono con biochar. Y ya nada más, por último, quisiera dejar ahí como que la pelotita botando para una posible siguiente cápsula de temas de créditos de carbono. Hay diferentes tipos de créditos. Los más comunes, sencillos y los primeros que se generaron son créditos que son de compensación, como lo decía. Compensas la emisión de una industria que está contaminando, ¿no? O sea, una tonelada que emites, lo compensas pagándole a alguien que en otra parte del mundo la remueve. Ese es como que el bono de carbono que los primeros como conceptos. Pero hay más tipos de créditos de carbono. También están los de evitar, o sea, los créditos de carbono, o sea, las toneladas de carbono que se evitan de emitir a la atmósfera. Por ejemplo, muchos de esos tipos de proyectos son los de ganadería. Ganadería o los que, por ejemplo, manejan básicamente los residuos, reducen, disminuyen las emisiones anuales en un tiradero, por ejemplo, a cielo abierto de metano, que como sabemos es un gas también de efecto invernadero, o de CO2. Entonces, si el sistema, sin intervenirlo, emitía 200 toneladas al año, por decir un número, entonces si yo hago un proyecto y ahora ese mismo sistema emite solamente 120, pues tengo 80 toneladas que dejé o evité a como era antes. Entonces, eso es también una manera de generar créditos de carbono. Luego, están aparte de los tipos de créditos de evitar, están los que son de disminución o reducción de emisiones, que son muy parecidos. Y hay otros que son como la novedad y donde entra el biochar, que son los créditos de remoción de carbono, que básicamente es cuánto carbono remuevo de la atmósfera, o sea, que ya está en la atmósfera, que yo lo voy a pasar a ciclo largo de alguna manera, y esos son los más valiosos, porque van a estar más tiempo capturados, porque son más fácil de medirlos en cuanto a que, por ejemplo, en el caso del biochar, pues lo tienes tangible, aquí está en cuántas toneladas de biochar tengo, qué tipo de biomasa fue donde se produjo, cuál fue el proceso, y es mucho más fácil, más tangible saber cuánto CO2 efectivamente se removió de la atmósfera. Entonces ahí está el valor de los créditos con biochar. Pero
al mismo tiempo que pues, obviamente yo estoy en esta industria, todavía hay mucho trabajo por hacer en cuanto al destino final de ese biochar. El mercado está pagando la remoción de carbono. Ok, lo entiendo, pero nadie está atendiendo de una manera práctica y directa y clara a dónde va a ir a parar ese biochar y qué efectos o qué beneficios va a generar. Entonces, ahí es como que justo un poquito lo que estamos haciendo nosotros para tratar de transformar eso. Insisto, esto amerita mucho y ya nada más también para cerrar la idea de estos créditos de carbono, lo que tenemos que hacer como desarrolladores de proyectos de descarbonización es seguir la ciencia, o sea, seguir la ciencia, seguir metodologías claras, porque es muy fácil que esto se convierta en greenwashing y se convierta en, no solo, o sea, una herramienta precisamente súper negativa o completamente contrario a lo que se busca, donde se va a facilitar que se continúe quemando combustibles fósiles, que se continúe básicamente emitiendo CO2 y que pues no se haga nada, ¿no? Que solamente pensemos que estamos haciendo algo, o como lo que les dije, ¿no? Estamos agarrando cubetadas del mar, echándolas al mar mientras se nos hunde el barco. Sí, bueno, Ramón, yo creo que has dejado planteados problemas muy interesantes que deben tenerse en cuenta y que se deben ir resolviendo. Pero entonces, para concluir este episodio, yo quisiera volver a Úmica y preguntarte cuál es la particularidad o cuáles son las particularidades del modelo de negocio de Úmica que contribuyen a solucionar esos problemas y cómo la están pensando un poco hacia el futuro para que de verdad sea pues un proyecto que valga la pena y que de verdad ayude con la solución de esas situaciones. También quisiera que nos dijeras dónde te pueden seguir, dónde pueden encontrar más información al respecto y creo que ahí concluiríamos con el episodio de hoy. No, hombre, muchísimas gracias, Juana y Sebastián. Sí, mira, la idea económica va a parte de lo que les acabo de comentar, ¿no? Del tema del ciclo de carbono. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Básicamente, Úmica diseña y ejecuta proyectos de descarbonización para las empresas para que puedan reducir su huella de carbono, pero con proyectos que sean productivos. Es decir, y aquí un poquito cambiamos el paradigma nosotros de este tipo de proyectos. Por supuesto que estamos a favor de la conservación de bosques, de selvas, pero queremos ir más allá de la conservación. Y en este caso es la regeneración de bosques, de selvas, de biodiversidad y sobre todo de carbono por medio de proyectos en la agricultura que utilizan biochar, sobre todo en agricultura tropical o agricultura latinoamericana, por ejemplo, con suelos tropicales, cultivo de frutales como los cítricos. Trabajamos actualmente aquí en los estados de Puebla, Veracruz, en México, con citricultores y estamos justo diseñando el primer modelo regional de descarbonización de la industria citrícola con biochar. Entonces, lo que queremos hacer como modelo de negocio es que aquellas empresas que desean disminuir su huella de carbono inviertan directamente en proyectos productivos como la producción de cítricos para que todo ese dinero llegue a los productores. Ahí nosotros nos pagamos nuestros servicios del diseño de los proyectos. Se genera un valor al momento de producir biochar in situ, de aplicar biochar en los cítricos, de producir más y mejor los cítricos e incluso un jugo de naranja ya descarbonizado, que por ejemplo ustedes pueden tomar en algún restaurante, viene de un proceso donde se está capturando carbono en el proceso. Entonces queremos como que transformar ese paradigma. Entonces el modelo básicamente es, empresas que quieren descarbonizar invierten con nosotros en proyectos del campo que son productivos, tienen un retorno, obviamente, en cuanto a créditos de carbono, impacto social. Trabajamos mucho con mujeres en la agricultura, porque las mujeres en la agricultura, sobre todo en roles de pequeños productores, tienen un papel muy importante, por muchas razones. Pero la principal es que los hombres agricultores somos muy tradicionales, muy necios.
incluso muy orgullosos. Entonces, cambiar a la mentalidad o la forma de trabajar de agricultores, pues en temas de género masculinos, es más difícil, o es la experiencia que tenemos en campo, y las mujeres al revés, las mujeres facilitan el proceso de innovación, quieren cambiar, quieren buscar opciones nuevas, quieren buscar, como la razón principal es mejorar los ingresos familiares. Las mujeres toman ese rol muy como a pecho, muy, pues obviamente muy en serio. Entonces, pues a ver qué hacemos, ¿no? Buscan, a ver, dame esa opción, a ver, yo hago esto, busco esta otra opción, y entonces se transforma la mujer en un agente de cambio en las comunidades rurales, en las comunidades de productores, y es un rol que tenemos que potenciar, y bueno, nosotros como Mica lo estamos haciendo. Y ya nada más para cerrar la idea, entonces, esos proyectos de descarbonización, la diferencia que en comparación de otros proyectos de descarbonización es que nosotros damos un ente productivo, o sea, es la agricultura la que genera el cambio, no la conservación, o sea, o no solo la conservación. Y eso genera un plus, porque puedes producir limones, naranjas, que ya tienen una huella de carbono baja, y en nuestro caso, el producto como que más le estamos metiendo énfasis es la producción de miel. Queremos producir la primera miel ya completamente descarbonizada a nivel ya regional, y que esos ingresos extra que antes no se producían, en este caso por la miel, pues mejoren la vida de las comunidades, mejoren las condiciones del suelo. Y todo esto que les platico viene o parte de entender el rol que tiene el suelo, o los tipos distintos de suelos en todas estas áreas, para saber cómo diseñar biofertilizantes de acuerdo a las necesidades de esos suelos, que descarbonicen, que capturen carbono, que generen condiciones benéficas para los productores, para las mujeres, que tengan más producción, que se genere un impacto positivo en la biodiversidad, que haya más polinizadores, que haya obviamente mayor biodiversidad a nivel del suelo, hongos, bacterias. O sea, es todo un ciclo que se detona a partir del suelo, y que este proyecto que les platico, o este tipo de proyectos que les platico, son los que les presentamos a los corporativos para que inviertan en ellos. Eso es lo que hace Úmica. Estamos todavía como que en el desarrollo del primer piloto, en este caso con cítricos, en México. Y nos pueden encontrar pues en redes sociales. Tenemos ahí la página de Facebook, la página en Instagram, nuestra página web, que es www.umica.mx, todavía está en construcción, espero tenerla ya lista para finales de este año. Y lo que sí tenemos ahorita es una tienda online que también nos falta habilitarla ya por completo, donde vendemos pequeños productos como la miel, como un poco de cacao, y es umica.store. Pero básicamente ahí en redes sociales ponen Úmica con acento en la U, Humica, Úmica, y ahí ya nos pueden encontrar en redes sociales. Perfecto, Ramón, muchísimas gracias. Invitamos a los académicos, los agricultores y los empresarios que nos estén oyendo para que se interesen cada vez más en el asunto del biochar y se vinculen con proyectos que ayuden a mejorar el medio ambiente. Muchas gracias a Sebas también, y bueno, los invito a que nos volvamos a encontrar en otro episodio de Neto Positivo. Muchas gracias, Ramón. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes y pues a toda su audiencia, y pues un gusto, encantado de colaborar aquí en el podcast, y bueno, estamos a las órdenes.